Hola, queridísima comunidad de Semillas de Bienestar, gracias por estar acá. Hoy tenemos un capítulo de alta calidad porque tuve el privilegio y el honor de ser invitada a un programa de radio de una radio aquí local de AM de Argentina. La radio se llama La Radio del Pueblo y el programa se llama A la Luz de Krishnamurti. Entonces ellos, Horacio Bello, Juliana y Pablo, tienen muy buen nivel de análisis, llevan un programa muy profundo y especial y me invitaron a compartir mis opiniones y experiencias sobre el mindfulness o atención plena, que tiene todo que ver con la libertad y la felicidad y el proceso de ser sanos, ¿sí? Con conciencia, que es tan importante para las familias, las personas, la sociedad y el planeta. Entonces, en esta búsqueda hemos trabajado un capítulo muy hermoso en la radio que quedó grabado en el YouTube de la Radio del Pueblo, también está grabado en el YouTube de A la Luz de Krishnamurti, que es el programa de Horacio Bello en el que fui invitada. Y bueno, me dejaron compartirlo en mi canal de YouTube. Por supuesto, es un programa de radio, así que las imágenes son como más bien monótonas, pero recuerda que lo realmente importante es invisible a los ojos, decía el Principito. Y en realidad en este video no van a ver grandes imágenes porque es un programa de radio, lo puedes escuchar tipo podcast, porque lo importante es lo que se dice y lo que nos deja. Espero que te deje interesantes preguntas y parte de las herramientas que te estoy dando con Semillas de Bienestar. Agradezco a la Luz de Krishnamurti, a todo el equipo de realización, por supuesto a la radio del pueblo que es en donde se proyectó originalmente este capítulo. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el capítulo. Dale like, suscríbete y bueno, te voy participando todo lo que estoy haciendo en este lindo camino que tiene Semillas de Bienestar, de dar contenido de calidad para la salud tuya. Gracias, chao, chao. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches amigos, amigas, un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. ¿Qué tal Pablo, cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal Julie? Hola, buenas noches. A ver, prepara tu voz. Hola, buenas noches. Espero que esté un poco más alta, amigos, esta noche. Bueno, tenemos una invitada especial, María Isabel Botero, psicóloga, con la que vamos a desarrollar seguramente varios temas, pero centralmente la idea que hemos compartido con ella es fijarnos en la cuestión denominada la atención plena o como lo quieran llamar, pero que se vincula a esa capacidad que muchas veces tenemos escondida, que tenemos en potencia, que es la capacidad de observación, pero una observación muy particular que seguramente vamos a poder desarrollar con ella. Así que te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar acá, por invitarme. Me encanta este programa y A la Luz de Krishnamurti tiene mucho que aportar para el desarrollo de conciencia y el bienestar y la salud de todos los seres humanos que tenemos ese privilegio y ese derecho divino de nacimiento. Bueno, vamos a empezar. A mí me gustaría recordar una pequeña anécdota, que no la voy a recordar textual porque no está dentro de mis virtudes, pero que tiene que ver con Krishnamurti, que él iba en un coche con unos intelectuales hablando sobre la observación, la concentración, la capacidad de ver lo que el resto no veía, y todo el mundo iba conjeturando sobre diversas doctrinas que se vinculaban a esa supuesta cualidad del ser humano que abandonaba, y críticamente hablaban sobre
la dispersión del ser humano, bla, 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 bla. Y uno en particular, que era el que conducía, era el que más, digamos, desarrollaba verbalmente su postura, y en un momento dado Krishnamurti le dijo, espera, porque tendrás que dejar el discurso de lado de la observación, porque casi pisas a una cabra. Y esto que tiene que ver seguramente con la simpleza que vamos perdiendo en la observación, lo vamos a traer como llave para empezar a hablar con María Isabel, porque creo, y creo que también lo comparten mis compañeros de ruta, que en la medida que vivimos más simplemente, quizás sea más fácil acercarnos a aquello que se llama la atención plena, porque se observa que el desarrollo intelectual en exceso, en desequilibrio con otros elementos que tienen que ver con nuestra psiquis, muchas veces entorpece la capacidad de observación. Así que le voy a dar con esta excusa la palabra a María Isabel para que empiece por esa punta y seguramente vamos a ir desarrollando muchas cuestiones conexas a esto que introduje. Así que te doy la palabra. Claro, Horacio, muchas gracias. Me encanta la analogía en la medida en que vivimos en una sociedad tan acelerada, tan ansiosa, que nos ha hecho creer que tenemos la capacidad de hacer varias cosas al tiempo sin cuidar primero dónde estamos, la observación del contexto, el escucha al otro, una escucha compasiva y pausada. Me encanta Krishnamurti cuando habla porque hace pausas entre frase y frase. Claro. Cosa que hoy en día no se usa porque si tú haces un silencio cualquiera salta en la mitad a hablar de cualquier cosa. Entonces, esto de centrarnos en lo que podemos hacer, en lo que debemos hacer, en lo que nos gusta hacer, porque la atención no es algo infinito, sino que gracias a Dios, porque realmente si uno pusiera atención a todo no podría casi que ni concentrarse ni estar en paz. Entonces, centrar nuestros estímulos para observar de una manera profunda y detallada, con calma, sin juicios. Esto del sin juicios es muy importante en la atención plena o mindfulness, que vamos a desarrollar este tema hoy, en la medida en que uno se debe enfocar en el aquí y el ahora, sin juicios ni críticas, y para eso mi mente, mi cuerpo, mis emociones tienen que estar acá presente. Porque si no, ¿cómo voy a escuchar lo que tú me estás diciendo entre líneas? ¿Cómo voy a entender la queja de mi hijo? Si lo que quiero es callarlo y regañarlo, retarlo, porque no me gusta cómo está respondiendo. Claro. ¿Qué vínculo tiene para vos el juzgamiento implícito que está siempre en nuestro inconsciente con la dispersión y la incapacidad de observación? A ver, te lo voy a simplificar un poquito más. Generalmente cuando estamos hablando con alguien, estamos en una charla o estamos en un debate, perdón, lo que ocurre es que el que está hablando está esperando que el otro termine para retrucar lo que está manejando y por lo tanto su discurso en general es reactivo. No es un discurso que tenga que ver con lo que espontáneamente surge en su ser, sino una respuesta al otro. Y en esa intención de respuesta está la competencia, está el ego y una serie de factores que distorsionan, me parece, la atención, ¿no? Por eso te quería preguntar a vos, ¿cómo vinculás la cuestión del juzgamiento con la posibilidad de esa atención plena que seguramente vas a desarrollar un poquito más a lo largo del programa? Muy linda la pregunta porque es cierto que nuestras experiencias previas nos muestran el mundo. Uno lee el mundo a través de lo que ha atravesado antes. Entonces, cuando yo me relaciono con alguien y estoy en una comunicación de estas reactivas que tú dices,
donde no estoy realmente comprendiendo la esencia de la persona, sino simplemente dejando llevar el impulso, la reacción no me da tiempo para centrarme y poder dar una respuesta que aporte, sino imponiendo mi verdad, mi visión como única. Entonces, el juzgamiento en el mindfulness es muy importante porque nos quita la posibilidad de abrir mi mente, mi corazón a lo que está aconteciendo en el momento aquí presente. Puede que me guste o no, Pablo, puede que no esté de acuerdo, pero está muy bueno, porque cuando uno tiene la posibilidad de darse cuenta de que qué es lo que está pasando, qué me hace ruido, a qué quiero responder rápido, a decir, no, así no es, yo tengo la verdad. ¿Qué pasa con eso? Poder hacer una pausa y entender qué me pasa a mí, por qué tengo ese prejuicio, qué me disparó esto y cómo puedo hacerlo de una manera pues más saludable para que aporte a la comunicación. Vos fíjate que eh, lo, lo clave, ¿no? Que es esto que estás contando, porque eh, te habla de una oportunidad de aprendizaje, pero un aprendizaje para adentro. Es decir, tomar contacto, conectar con aquello que somos, porque yo, si estoy en la vorágine de vomitar mi respuesta esperando que el otro termine lo más rápido posible, no hay conexión alguna, no hay relación, no me estoy relacionando con aquella persona con la que encima creo que estoy hablando. Sí, creo que estoy hablando, porque si no me tomo el trabajo de sentirla desde otro centro, no solo lo racional, sino de pronto lo emocional, de pronto lo energético, de pronto qué me quiere decir entre líneas y bajar ese cambio que necesito para conectarme, inclusive conmigo misma. También hay un tema interesante que quizás también lo podemos desarrollar y es que nuestro lenguaje no es solamente verbal. Nos comunicamos por muchas vías, con las manos, con la mirada, con la postura, y eso lo perdemos muchas veces porque en ese combate no lo vemos al otro integralmente. Y además, siempre, y esto por lo menos es mi postura, aunque formalmente el otro pueda no tener razón, su falta de razón también tiene una razón. Es decir, Claro. aquel que está equivocado, es interesante investigar qué es lo que le pasa para que haya llegado a esa equivocación, porque me enriquezco a partir de la investigación, en la comprensión de su error. Quiere decir que una cosa es el discurso formal o la posición doctrinaria en un tema, que puede tener una lógica estricta, y otra cosa es la vivencia integral del otro. Y ahí es cuando se enriquece, me parece, el vínculo, ¿no? El balance entre el dar y el recibir, que es ese movimiento que está intrínseco todo el tiempo en el vincularme con la vida misma, con la existencia, el estar viva, lo que doy y lo que recibo, lo que sabe de mí y de lo que está entrando. Entonces, eso que me estás dando, lo que yo te doy también es comprenderlo y permitir que me toque, que me llegue, que me afecte. Luego darme esa pausa y poder investigar de lo que viene, qué es lo que yo voy a dar. Porque yo también te puedo dar o mi silencio o te puedo dar mi respuesta. Entonces, si mi respuesta es reactiva, entonces lo que estoy dando es ese prejuicio, es esa reacción. Y entonces, si lo que estoy haciendo es reaccionando, está desbalanceado mi dar y recibir. Es como una danza energética entre el afuera y el adentro. Ay, qué lindo lo que dices, porque en realidad la comunicación es algo que debería fluir entre los humanos, porque ¿quién tiene la verdad absoluta? Pues no, en realidad ninguno. Todos estamos en una búsqueda de sentido, de entender, de compartir, y bueno, algunos tendrán una mirada más acertada que otros, como en todo lado. Pero ¿cómo bajar este cambio del que está hablando Juli para poderme, como decía Pablo, conectar con los demás? Y el mindfulness en esto es súper sencillo y me encanta esta definición, y es que es desde la curiosidad de niños. Horacio, es desde ese niño interior donde yo me acerco a investigar al otro, donde yo puedo tener una escucha compasiva, bajando un cambio, ese
vamos a escuchar qué me quiere decir, por qué me lo está diciendo. Por ejemplo, el chismerío. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Para qué me sirve a mí saber esto? ¿Para qué le retruco? ¿Me voy a dejar enojar y que se me revuelque la espuma y que pierda el control de mis emociones? Sí, eso suena súper fácil. Pero es muy la difícil. verdad es un entrenamiento. Es muy difícil. Es un entrenamiento. Y a eso vinimos. A este planeta. ¿Cómo juega la comprensión del funcionamiento del ego en la cuestión de la atención plena? ¿Cómo se trabaja? Porque desde mi perspectiva, el ego es el principal obstáculo de la comprensión y de la atención, porque el ego está siempre a mil, tratando de encontrar y de buscar resultados, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer, aunque el cómo no me gusta mucho, pero desde dónde uno puede observar su ego para que en esa observación el ego disminuya y que no juegue un rol tan protagónico como normalmente juega en nuestra vida? Esa es la pregunta concreta que te quiero hacer, y sería bueno que la gente que intenta entrar en este campo de la atención plena pueda entender el vínculo que tiene la falta de atención con el ego siempre presente y siempre dirigiendo la batuta, ¿no? Sí. Me parece que hay que apuntar a algo muy, muy central aquí, y es que todos somos humanos y todos, el sol brilla para todos, dice Thich Nhat Hanh, que es una persona muy influenciada, que influenció en el mindfulness. Él se refiere a que todos somos iguales y todos tenemos derecho a recibir el sol por igual. Entonces, hay algo muy esencial en el mindfulness, y es esto de la compasión, porque la compasión es una habilidad innata. Desarrollar un poquito toda la compasión, porque tenemos por ahí un prejuicio sobre la palabra, y sería bueno demistificarlo para entender qué sería la compasión en esta práctica de mindfulness. Sí, sí. Es muy buena tu pregunta, Hugo, porque... Horacio, disculpa. Porque la compasión vista desde lo judeocristiano, pues tiene otra connotación. Claro. Aquí es una mirada más del budismo como filosofía, claro, que retoma lo que decía hace un minuto, de la habilidad innata que tenemos para conectarnos, lo que decía Julia hace un ratito, con el otro, con su esencia, con su conexión, con lo que quiere hacer, con lo que tenemos en común quizás. Y si se ven las diferencias y no me gustan, pues yo me puedo mover de ahí. No estoy estática en el lugar que no me gusta, que no me siento cómoda, que me siento mal. Me puedo mover porque puedo ver que puedo actuar. Y eso en el mindfulness es muy importante, porque es lo que decía Julia hace un rato. Observo la situación que me hace ruido, que no me hace sentir bien, la veo y tomo la decisión de moverme, pero no una decisión apresurada a las corridas, rebasando y tirándome encima de los demás, sino con una cierta elegancia y respetando al otro, porque los valores no pueden estar pasados de moda, y los valores de hacer el bien están innatos en nosotros. Han hecho experimentos psicológicos con bebés y ven que los bebés prefieren a la persona que hace el bien, prefiere al que ayuda, prefiere al que colabora, que al que hace daño y maltrata. Entonces es como está en nuestra esencia. Richard Davidson, que es uno de los científicos que empezó a medir el cerebro humano haciendo meditación y mindfulness, dice que hay que recordar, esta palabra me encanta porque es como recordar nuestra naturaleza, ser compasivos. Sí, el argentino es muy solidario. ¿Y qué pasa con nuestra emoción cuando uno colabora y es amable y ayuda al otro? ¿Cómo se siente? Bien. Exacto. Hay mucha gente que cree que en la vida para triunfar hay que vencer. Y en esa idea, en ese prejuicio,
vive en conflicto permanente porque no hay que vencer nada. Lo único que hay que vencer es nuestra estupidez en todo caso. Entonces, cuando uno puede cambiar el chip y enfocarse en esto y entender que el otro es tu hermano en el sentido más profundo de la palabra, es una revolución total en tu cabeza porque quedas totalmente desarmado y estás vulnerable para bien, vulnerable en el sentido de que vos transmitís tu sensibilidad y estás en condición de captar la sensibilidad del otro, ¿no? Sí. Y en esa permeabilidad uno se enriquece. Por eso, ¿cómo jugaría la atención plena en ese cambio que todos aspiramos? Porque en definitiva, alguien te podría decir desde afuera, bueno, pero esto con qué se come. Es decir, ¿qué sentido práctico tiene que yo tenga atención plena en la vida? ¿Qué me va a cambiar? ¿Da interés o no da interés? Entonces, la pregunta es, los aspectos prácticos de este cambio, ¿cómo lo podrías vos describir y cuáles serían las características de alguien que entra en este nuevo mundo en el que abandona sus condicionamientos y su ceguera primordial y vive de otro modo? Muy buena pregunta, porque mucha gente puede creer que hacer mindfulness es como meterse en una burbujita donde todo es color de rosa y ya entonces el mundo está patas para arriba y a mí no me entera, no me importa. Y la verdad es que no, porque el mindfulness no sirve para ser feliz. El mindfulness sirve para ser libre. Y aquí Krishnamurti tendría mucho que decirnos, porque la verdad es la libertad está basada en esa ausencia de juicios, está basada en esa posibilidad de bajar un cambio y escuchar sinceramente y sin prejuicios, ni crítica, ni condenar al otro que me está queriendo decir algo diferente. Entonces yo bajo mis defensas, respiro y siento qué es lo que me está queriendo decir, por qué me lo dice, y ahí siento cuál es mi respuesta más apropiada y respondo de una manera que sea pues más prolija o más adecuada. Y retomo lo que decía hace un rato, si no me gusta, está perfecto, no es que me tiene que gustar, no es que tengo que estar de acuerdo, me puedo mover. Siempre es posible. Una buena pista de cómo identificar cuándo es ego y cuándo es un estado de conciencia distinto es cuando te observas a ti mismo en estado de defensa. Cuando sientes que te tienes que defender de esto que viene del otro, porque todavía lo estoy identificando como ajeno a mí, no me doy cuenta que somos hermanos, como dijiste hace un rato, ese es el ego hablando. Si yo estoy sintiendo que tengo que defender mi postura y que tengo que atacar para poder dejar mi bandera plantada, ahí esa es una buena pista para identificar que estoy desbalanceado en el poder recibir lo que viene de ti. Aun cuando muchas veces viene un ataque y lo que tenemos que hacer es protegernos, es distinto cuando yo salto, como suelen decir acá, con los talones de punta, sin tomarme la pausa, y lo que hago es defenderme inmediatamente. Ahí es una buena pista para... Aquí me parece que cabe muy bien la definición que dio Jon Kabat-Zinn, el médico que trajo a Occidente las prácticas del mindfulness desde el budismo, ¿no? Él lo recogió del óctuple sendero que elaboró el Buda hace bastantes años. Y es traer intencionalmente al momento presente mi atención, lo cual es muy difícil porque siempre se me dispersa, ¿viste? Somos así los humanos, como que la atención se va y uno tiene que hacer el ejercicio, volverla a traer acá. Presente, para sin juicios ni crítica y con una mirada, primero, compasiva, o sea, sincera, abierta, y segundo, con una curiosidad casi de niño. No quiere decir ignorante, sino sin tanto prejuicio, sin tanta crítica, ¿no? ¿Cómo sería en la práctica eso? A ver, ¿vos te animás a dar un ejemplo práctico? Sí, por ejemplo, lo hacemos cuando hacemos prácticas, porque esto
no es solo un discurso, me encanta el mindfulness porque no es solo una teoría que uno lee las 10 hojas y ya se la aprendió. Esto es algo para llevar al día a día. Entonces, el ejercicio de la comida meditativa es un ejercicio que se hace, imaginémonos, hagamos este ejercicio, imaginación, los invito a que se visualicen con una deliciosa y jugosa mandarina en la mano. Así que vamos a verla, cómo brilla la cáscara, la olemos y sentimos esa fragancia. Vamos a abrir la cáscara y al abrirla salen esas chispitas de ácido, que cuidado te llega a los ojos, Juli. Entonces, bueno, Pablo se anima a romper los gajos. ¿Y qué olor sale de ahí? ¿Qué olor sientes? Pues un olor muy fresco, y eso te lleva a un mundo diferente, y es el aquí y el ahora, pero ahí. Y de pronto te animas a meterte un gajo y resulta que te llena la boca, delicioso jugo, y eso te hace sentir fresco y te alimenta, y de pronto sientes esa pepa, ¿cómo le dicen? Semilla al carozo, y recuerdas de dónde vino ese carozo. ¿Eso viene de una fábrica? No, eso es natural. ¿Y cómo, de qué árbol llegó? Y te visualizas el árbol y visualizas las raíces del árbol y estás conectado con esas raíces con curiosidad, sin juicios, y abriéndote a esa realidad aquí y ahora. No está el árbol de mandarina al lado, pero tú te sientes conectado con él porque pudiste compasivamente bajar un cambio y relacionarte desde una energía amorosa. Eso es un ejercicio de mindfulness que nos invita a comer despacio. En el mindfulness se invita mucho a hacer actividades lento, porque el apuro nos quita esta capacidad de la hora. Exacto. Y de observación. Claro. La otra vez creo que le decía a Juli, si no me equivoco, que yo creía que alguien que tenía la sensibilidad de percibir la naturaleza nunca podía ser malo. Y me pregunté después por qué había dicho eso, y creo que el problema de la maldad, aunque me estoy yendo un poco del tema, pero indirectamente tiene que ver, es que el ser humano que se pervierte vive en un mundo de ideas, un mundo de objetivos, de imposición y de derrota del otro, y en ese mundo de ideas trata de imponerse y de derrotar al otro. Y eso es como una bola de nieve que lleva al dominio, a la injusticia, a la muerte, a la guerra, y la historia de la humanidad es la historia de la ignorancia. Hannah Arendt decía que la banalidad del mal es la característica de los seres más horribles, ¿no? Y a mí me revolucionó la cabeza porque siempre pensaba que los seres malignos eran seres muy inteligentes, que estaban argumentando y armando cosas para dominar a los otros que eran ignorantes. Y a través de esta idea se me dio vuelta la cabeza porque comprendí que hay una sabiduría en la vida y esa sabiduría es integral, y si yo despierto a mi sensibilidad, esa sabiduría penetra en mí y me cambia, porque la percepción de lo que hay es lo que a mí me cambia, no porque yo me imponga cambiar, sino porque la vida me cambia, porque penetra en mí a partir del despertar la sensibilidad. Y cuando vos dabas el ejemplo de la mandarina, yo creo que eso es algo muy práctico porque se aplica a todos los terrenos y en particular a todos los terrenos que tengan que ver con el vínculo con los demás, con tu semejante, porque percibir el olor de la mandarina también es percibir el olor del otro, percibir el movimiento, percibir la articulación, percibir el miedo del otro, percibir la necesidad de amor, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ahí pasa un poco la cosa. Me gustó mucho el ejemplo que diste. Vamos a tomarnos un descanso, vamos a escuchar el segundo audio
que no pudimos escuchar el programa anterior, continuando la cuestión de la meditación, que por supuesto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de Krishnamurti, dicho por nuestra amiga Claudia, en la que él destacaba en esa primer parte qué no era la meditación. Y ahora Krishnamurti nos invitará a tratar de comprender de qué se trata. Gracias. Meditar es percibir la belleza del viento entre las hojas, darse cuenta de los propios pensamientos, de los sentimientos, o sea, estar atento, sin opción ni preferencia alguna, simplemente estar atento. Eso intensifica nuestra sensibilidad, el observarlo todo diligentemente. Cuando uno dice que hará alguna cosa, hacerla, sin olvidar jamás lo que uno ha dicho, no decir algo que uno no quiere decir. Eso forma parte de la meditación, o sea, percibir los propios sentimientos, la condición de uno, las opiniones, los juicios, las creencias, de modo tal que en esa percepción no haya preferencia alguna, simplemente percibir la belleza de la tierra, de los cielos y de los mares. Cuando uno percibe de este modo, hay atención. Atender no solo a lo que dice quien les habla, sino prestar atención a lo que dice nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos, o lo que nos dicen los políticos con sus embustes, su búsqueda de poder de posición. Cuando uno está así de profundamente atento, no hay un centro como el yo que atienda. Eso también es meditación. Entonces, si se ha llegado tan lejos, si la mente ha avanzado hasta ahí, uno se pregunta, ¿qué es la religión? La religión no es ninguna de las cosas que ustedes tienen. Los templos y el contenido de los templos, el puja, los tiripatis, las iglesias, todo eso no es religión. Los rituales, las creencias, son un producto del pensamiento, que es un proceso material, y ustedes adoran lo que el pensamiento ha creado, o sea, lo que ustedes mismos han creado. ¿Se han dado cuenta de que todos los rituales, todos esos dioses los han creado ustedes a causa del miedo, de la necesidad que tienen de sentirse seguros? Ya sé que no están de acuerdo con esto, pero préstenle atención. Ustedes seguirán haciendo lo mismo, porque sus mentes están condicionadas, atemorizadas y necesitan alguna clase de seguridad. Pero un hombre religioso no pertenece a ningún grupo, a ninguna religión, no tiene ninguna creencia porque su mente es libre. La inteligencia es la más alta, la suprema forma de seguridad fundamental, no la inteligencia del astuto pensamiento. Existe la inteligencia de la compasión. En esa inteligencia no hay dudas, ni incertidumbre, ni temor. Esa inteligencia es algo inmenso y universal, y donde hay atención, hay silencio. Si ustedes atienden ahora a lo que dicen quien les habla, atienden con sus oídos, con sus ojos, con sus nervios, con la totalidad del cuerpo. Si atienden de ese modo, entonces, en esa calidad de atención hay silencio, un insondable silencio. Ese silencio no ha sido tocado jamás por el pensamiento, y sólo entonces adviene aquello que el hombre ha buscado desde tiempos inmemoriales, algo sagrado, algo innominado, supremo. Es sólo esa mente que está tan completamente libre de todos los afanes de la vida, es sólo una mente así la que puede encontrar lo supremo. Eso significa meditación, que es la expresión de la actividad cotidiana. Madrás, 2 de enero de 1983. La mente que no mide. Editorial Edasa, Barcelona. Bueno, muchas gracias, Nico. Como les decía, tiene un vínculo directo con la atención, y él, con muchas mejores palabras que las mías, nos acerca a ver que hay una inteligencia que está más allá de nosotros,
a la que podemos recurrir para poder vivir mejor, y no es la nuestra ni la del vecino, sino que es la inteligencia de la vida, ¿no? Decinos, ahora vamos a entrar un poco en la historia de la cuestión de la atención plena, cómo se va incorporando a Occidente esta visión que tiene su origen en el budismo y cómo se fue ayornando en el buen sentido, es decir, cómo se le pudo ir encontrando una manera occidental de transmitir el mensaje para que nuestra cultura comprendiese lo importante de la meditación y de la atención. Así que te doy la palabra para que trates de informarnos sobre este aspecto. Bueno, esto tiene sus orígenes realmente hace poco, en la medida en que Jon Kabat-Zinn, que era un médico norteamericano que se fue a la India a hacer especialización en medicina, él estudiaba en su tiempo libre el budismo como práctica contemplativa de él, ¿sí? Sin darse cuenta que realmente está súper conectada con la salud física. Entonces él, a empezar a realizar estas prácticas de traer la atención, como decía la lectura tan sabiamente, volver a traer la atención como enfocada, porque la atención se puede desfocar muy fácil, entonces volver a hacer este ejercicio tiene múltiples beneficios para la salud física, emocional, psicológica y espiritual de las personas. Entonces él, al darse cuenta de esto, dice, che, claro, no dijo che, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no lo llevamos a la clínica? Entonces él terminó sus estudios y volvió a Chicago, al hospital de siempre, donde trabajaba, y entonces él propuso hacer encuentros grupales donde los pacientes los acostaba y les enseñaba a meditar. Esa sola palabra ya hacía mucho ruido, porque para los occidentales meditar es como perder el tiempo, dormir, como nada. Y resulta que no es que estés haciendo algo, pero estás en una posición espiritual, como en un estado de conciencia diferente, donde las cosas como que van cayendo por su propio peso. Entonces empezó a realizar estas prácticas con los pacientes y empieza a cambiar la percepción de ellos mismos, empieza a cambiar el estrés crónico, empieza a tener cambios favorables en su salud y en sus procesos terapéuticos. Entonces, ahí empiezan a decir, ve, pero ¿esto qué? Entonces dicen, no, es que esto baja el estrés, ¿sí? Como si bajáramos el volumen y subiéramos a la cumbia, entonces ahí ya como que... Pero resulta que es una nivelación más, el ecualizador interior, en donde de pronto encontramos como que estamos a gustos con esa calor y esa conciencia de adentro, como cuando uno está en silencio, cómodo con uno mismo, sin preocupaciones. Que son pocas las veces, lamentablemente, en Occidente. La gente está, en general, incómoda con él mismo, o con ellos mismos, ¿no? Y con el silencio. Y el silencio es molesto. Sí. Es un problema ese. El tema quizás es como huevo y la gallina, porque si vos tenés que hacer que la persona esté en silencio, pero si le molesta el silencio, por ahí se escapa del silencio. Entonces tendría que entender, y habría que ver el modo, de que el silencio le genere placer, o por lo menos le genere serenidad, para concurrir al silencio nuevamente y que ese silencio lo alimente en la comprensión de su verdadero ser, ¿no? Claro que sí. Es un tema complejo. Está Gustavo en la línea, ¿no? Sí, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, saludo a la invitada, Julia. Hola. María Isabel. Hola. María Isabel, la invitada, Julia por aquí. María Isabel, Julia, ya está, la invitada. La invitada, Gracias. Juli, Pablito, Hola. Horacio. ¿Qué tal, ¿Cómo Gus? andan? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, los escucho. Ah, bueno. Estábamos justamente hablando sobre cómo lograr, aunque la palabra, como vos sabés, no nos gusta mucho, pero hay que buscarle un modo, que
una persona que se acerca por primera vez a la meditación y a la aspiración de la atención plena, se sienta cómodo en el silencio, ¿no? Que es a veces tan molesto el silencio para la conciencia de nosotros, ¿no? En tu experiencia terapéutica, es complicado, ¿no? Para aquel que no pudo acercarse en otro momento previamente a una meditación o al yoga, a prácticas que te familiarizan con eso, hacer que el silencio sea tu hermano y no sea tu enemigo, ¿no? Qué linda pregunta, porque a veces estas cosas tan elementales como que se pierden en la gran ciudad. Me parece que la práctica de la meditación la puede realizar cualquier ser humano, tenga la edad que tenga, los prejuicios, el color, la religión, no importa, ¿sí? Porque va mucho más allá de los dogmas o de los hábitos que uno tenga. Es como cualquier hábito saludable nos hace bien, entonces, pues ¿por qué no lo empezamos a implementar? ¿Cómo? La pregunta de cómo, la respuesta es re sencilla. A ver, prepárate, bueno. es re sencilla. Es practicar y practicar y practicar. Y aunque no tengas ganas, practicar. Y si está lloviendo, practicar. Y si estás apurado, más práctica, ¿sí? Y ahí se puede empezar, se recomienda empezar con meditaciones breves, ¿sí? Y no acostumbrarse, esto también lo aprendí hace poco y me encantó, porque no acostumbrarse que uno solo medita cuando tiene el cuenco o cuando pone la musiquita no sé qué. Claro, es lo externo eso ya. Claro. Es algo que acompaña, pero no es el eje. Exacto, y además el YouTube nos ha mal acostumbrado a que pongamos la meditación guiada y hacen el trabajo por nosotros. No. La idea es que cada uno tenga sus propias pues fortalezas y que se vaya ahondando. Lo que pasa es que hay muchos tipos de meditación. Entonces es muy fácil confundirse, empezar con una meditación de colores y después visualizar el paisaje no sé qué y después sentir nada. No, uno debería empezar, como decía Gurdjieff, primero con el cuerpo físico. Primero, siente tu respiración, que en el mindfulness es básico, la respiración, porque es el polo a tierra, lo primero que hacemos al nacer y lo último antes de morir. La respiración es lo que conecta cuerpo, mente, emociones y espíritu, la respiración. Entonces, entiendo cómo entra y sale tu atención y el ancla de la nariz o los pulmones. Después puedes sentir tu cuerpo físico. Yo te pregunto, ¿tú sabes y puedes sentir tus dedos del pie izquierdo? Bueno, una de las cosas que yo aprendí con un muy buen profesor de yoga era observar mi cuerpo desde mi mente. Y lo aprendí y para mí fue una revolución, porque hasta ese momento yo no tenía la capacidad de ver mi dedo gordo desde la cabeza, porque estaba disparado a la acción sin ser consciente en un sentido integral del cuerpo. Sí. Y la integración del cuerpo con la mente hace también a la comprensión de tu condición humana, ¿no? Y Gustavo sabe bastante de la enseñanza de Gurdjieff, así que por ahí puede aportar algo sobre esta introducción que ella hizo y la relación que tiene con la meditación. No sé si querés agregar al respecto algo, Gustavo. La danza sagrada de Gurdjieff, que realmente creo que fue una revolución, porque hoy todos estos bailes que vemos de estos chicos jóvenes que son espectaculares, con movimientos que son levógeros y distrógeros al mismo tiempo. Gurdjieff ya lo empleaba en los años 30, ¿no? Esa obra tan incomprendida de la danza de los magos, ¿no? Donde están las dos polaridades. Los magos de Shambhala y los magos de Agartha. Pero en definitiva se trabajaba con ese movimiento al mismo tiempo de distintos giros y de distintos ángulos que únicamente se pueden realizar cuando la mente está detenida. No hay otra forma. No solo eso, sino que cuando se realiza la danza sagrada,
o las danzas de Gurdjieff. Vamos a sacar el sagrado porque no viene al caso. La mente después queda absolutamente en una quietud muy interesante, muy interesante. Pero bueno, es una experiencia que lógicamente hay que tener, ¿no? Y en relación a esta visualización que hablaba María, Sí. Sí. sí, del dedo del pie izquierdo, habría que llevarlo mucho más profundo y tratar de ver la energía que, por ejemplo, catapulta a estas ansias que siempre tenemos en forma de arquetipos, porque ya ni siquiera alcanza con ver estoy ansioso y por qué estoy ansioso, sino llegar a tener una cabal observación de la calidad de energía que está haciendo que ese arquetipo pase, llamémosle, de la sombra a la luz, es decir, lo tengo internamente y de repente aparece, como dijo nuestra compañera invitada hoy, aparece en este llamado ahora de moda aquí y ahora, ¿no? Que sería en el instante, porque ahí realmente es cuando esa observación, ¿no?, que surge de ese budismo del sur, ¿no?, el vipassana, se hace latente, se hace visible, se hace manifiesto, ¿no? Y ahí sí creo que está esa parte absolutamente terapéutica. A mí me pareció muy interesante cuando dio el ejemplo de la mandarina, porque cuando se repite permanentemente de manera comercial el aquí y ahora, muchas veces se pierde el sentido de la profundidad de lo que quiere decir el aquí y el ahora, porque si el aquí y el ahora es pensar en la inversión a plazo fijo que voy a hacer, no es el aquí y ahora. El aquí y ahora es algo muy distinto. Entonces sería bueno comprender, y el ejemplo de la mandarina me gustó porque es el despertar de la sensibilidad. El aquí y el ahora es estar con todos tus sentidos y toda tu capacidad perceptiva con el cuerpo y en relación a todo lo que te rodea, ¿no, Gustavo? Y eso creo que es de una riqueza infinita y sería muy interesante hablarlo con María Isabel para ver qué ocurre con las personas que logran observar la vida de otra manera y en la práctica qué cambios se nota en su vida cotidiana, ¿no? Es una pregunta que te quería hacer porque es interesante ver cómo se plasma en la realidad aquello que es una revolución interna, ¿no? Claro, las revoluciones externas empiezan por una revolución interna, ¿sí? Y me encanta esto que estamos hablando porque aquí quiero hacer una pausa y decir algo importante en la medida en que cuando yo quiero relacionarme con mi pie izquierdo, no es que se trata de imaginar mi pie izquierdo, sino sentirlo. Claro. Y ahí hay algo que rompe con esta cultura porque desafortunadamente desde niños nos han enseñado es a desvincular nuestra mente, cuerpo y emociones. Entonces, sentir mi tristeza, no, mi tristeza está lejos, yo la quiero lejos, como que no es parte mía. Mis dedos del pie izquierdo, no, eso está guardado, eso yo no es mío, eso yo no tengo ni idea dónde queda. Y si lo pienso, me imagino en mi cuerpo, pero me imagino mi cuerpo, me imagino mis dedos que me puse hoy medias rojas. Claro, y es el pensamiento de nuevo que sustituye la percepción. Claro, que me desconecta del aquí y ahora. De hecho, es un estado de presencia. La meditación o la invitación a meditar es a estar presente realmente. La meditación es activa. Se entiende como una especie de que me siento y me desconecto y es todo lo contrario, es venir, es presencia, es estar, es el presente, es activarte a estar aquí. Por eso muchas veces se le tiene un poquito de miedo a ese silencio, porque lo natural es el silencio.
Lo natural es esta capacidad de observación, todo lo que está ocurriendo en el presente, y si yo estoy en mi eje, entonces me interactúo de manera presente con lo que está ocurriendo. Esa invitación es a la que te llama la meditación. No es a viajar y a ir y a ver, sino a venir, a estar. Por eso es un estado de presencia y por eso también otras veces hemos hablado de sintonizar. A mí me gusta la meditación entendida como la búsqueda del punto medio, de la media, de no ir adelante, de no ir atrás y de la no medida de la que estuvimos hablando en el programa anterior. Esa es una definición que yo entiendo como más como de cómo se lava y se plancha, como más cotidiana. Ven a estar presente, ven a sentirte, ven a estar contigo, ven a escucharte. Entonces, pero ¿y eso cómo se hace? Bueno, por eso hablamos de respiración, porque lo natural que ya está ocurriendo en ti es que ya estás respirando. Entonces solamente vamos a prestarle un poquito más de atención a eso que ya está pasando y le vamos a dar una medida y le vamos a dar un tiempo y lo vamos a regular. Entonces, lo que vas estando aprendiendo a hacer es a estar contigo, estar y contigo. Lo interesante también, me parece, y le voy a preguntar a nuestra invitada cómo lo ve ella, es la integración entre el espíritu y el cuerpo, porque en nuestra formación judío-cristiana tendemos a construir ideas sobre el espíritu, y el físico termina siendo algo despreciable y algo rozando el mal. Impuro. Impuro. Sí. Cosa que es absolutamente absurdo y artificial, pero además absolutamente nocivo, porque termina enfermándonos en todos los aspectos. Sí. Entonces, esta integración que tiene que ver con la percepción de lo físico para comprender lo esencial que tiene que ver con lo sutil, me parece revolucionario, y creo que es muy importante que lo toquemos y que lo hablemos con nuestra invitada, porque el físico no es lo que muchas personas culturalmente creen, que es algo superficial o algo que deba uno dejar de lado, porque la espiritualidad se vincula a cuestiones etéreas que por supuesto tienen que ver también con cosas imperceptibles, pero en definitiva, y hoy se ha demostrado con la ciencia, nuestro cuerpo, nuestra materia, es energía acumulada. Por lo tanto, es una falacia de nuestra cabeza creer que hay una división donde no lo hay, ¿no? Claro, sí. Y esto yo lo veo en el consultorio todo el tiempo. Llegan personas con una necesidad de salir corriendo, un deseo de huir, pero no saben de qué. Y resulta que hay maltrato en su hogar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, las emociones y la mente están cada uno como jugando un partido diferente. Uno juega básquetbol, otro juega fútbol, y así jamás van a encontrar dónde meter el gol. Entonces, lo uno con la pregunta que me hiciste hace un rato, Horacio, sobre qué beneficios se ven a largo plazo cuando uno realiza mindfulness. Porque si bien mindfulness es una práctica que cualquier persona, vuelvo a decir, porque me llegó una paciente súper católica que le parecía como pecado meditar, porque no sé qué imaginarios tenía en su cabeza, sabiendo que orar es muy parecido a meditar, hacer una contemplación, un silencio, una conexión con ese cálido punto neutro que tenemos dentro nuestro, ese silencio del que hablabas. Entonces, practicar mindfulness o atención plena o conciencia plena, como se le quiere decir, en el día a día, le da a uno la capacidad de primero enfocar la atención, primero tener una mirada compasiva de nosotros, de nuestro crítico interno, por ejemplo. Esto para mí ha sido muy saludable porque el crítico interno, que lo defino así en dos frases, es esa voz que está criticándonos, viendo en qué nos equivocamos, haciendo deducciones de, claro, ese te está mirando mal porque está pensando esto, y uno qué va a saber qué está pensando el otro. Puro invento de mi cabeza, pero claro. El crítico interno se mete a herirme en los puntos débiles, en mis inseguridades, en mis
de pronto falacias que me dejaron la crianza, vacíos emocionales, y está bueno verlo porque con compasión yo puedo de pronto escuchar mis pensamientos, ¿sí? Y empezar a separar como lo que vale de lo que no vale, el trigo del yuyo, Discernir. discernir. Y esto es un entrenamiento, volvemos a esta palabra. Es una disciplina. Un amigo en común que teníamos con Gustavo y también con Pablo decía que en las reuniones que teníamos hablando y investigando sobre la enseñanza de Krishnamurti era como ir a un gimnasio, porque ejercitábamos nuestra mente, nuestra estructura interna para cambiar nuestros hábitos que tienden a privilegiar el ego en la acción humana. Y justamente practicando como ella nos invita a hacer, uno va dejando esos vicios, porque incluso hablando de eso que se fue comprobando a través de la ciencia con los aparatitos en la cabeza, se descubrió ya hace bastante tiempo que nuestros hábitos van marcando surcos en el cerebro, sí, y que esos surcos son los que nos llevan a los hábitos y a la comodidad del hábito, porque mentalmente es mucho más fácil repetir las conductas que parar la pelota y cambiar la estructura, y eso es un esfuerzo, uno lo tiene que aceptar, porque cambiar y dejar de lado todos nuestros condicionamientos es un gran desafío, no es fácil. Tampoco hay que simplificarlo, decir, bueno, a partir de mañana los pajaritos, vemos las florcitas, no. Uno tiene que ver sus bajezas, sus partes oscuras, todas las macanas que hizo en su vida, y no juzgarlas, pero comprender los vicios que lo fueron llevando a sus errores, ¿no? Y eso es un tema también arduo. Y creo que también un poco invitando a la gente en estos últimos 2 minutos a ser realistas. Vale la pena, pero también es un desafío que tiene sus aristas un poco complejas y sus vaivenes, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Con decirte que es un ejercicio contra natura meditar, porque siempre queremos estar ocupados y hay mucho que limpiar y hay mucho que hablar y mucho Netflix que ver, pero la verdad es que si uno saca este músculo, porque es como un músculo que se ejercita y se fortalece, de meditar, de tener espacios de contemplación, de silencio y de preguntarse, ¿esto me hace sentido? ¿Esto es real? Todas esas preguntas, porque dudar de lo que es obvio va en contra de nuestra naturaleza humana, que como tú dices, siempre vamos por el riel repitiendo todo. Y esto es un entrenamiento que se hace con disciplina y yo los quiero invitar a que lo hagan con amor, porque cuando sabemos los beneficios que esto nos va a traer a presente y a futuro, a nosotros, a nuestra familia, a nuestro trabajo, pues vamos a hacerlo con más dedicación y con ganas, y hay veces en que es más fácil meditar que otras, no siempre es igual, y entonces se necesita reforzar esta disciplina con amor. Yo quiero hacer una invitación a una observación permanente y diaria, un poquito en contradicción, pero en la misma línea, y es que si observamos nuestros hábitos, y eso que tú hablaste de los vicios, y si nos detenemos un poquito a ver hacia dónde nos está llevando nuestra intuición, por ejemplo, el que fuma, que siente la necesidad de ir a fumar, si lo observamos detenidamente, su cuerpo está queriendo respirar y se está tomando un momento de meditación, pero lo que está haciendo es entendiéndolo diferente. Y eso pasa con muchos de los hábitos de lo que hacemos cotidianamente. Ir a ver la serie compulsivamente es porque necesitamos desconectarnos y estar un momento con nosotros mismos, pero lo estamos haciendo de una manera particular. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Le vamos a agradecer muchísimo a nuestra invitada. Hemos pasado un rato muy agradable y muy fructífero. Esperemos que se repita y lo saludamos a Gustavo. Chao, Gustavo, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buena semana. Síganme en las redes sociales como María Isabel Botero de Semillas de Buenestar. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.